esta actividad, entonces pues vamos a tener una sesión muy breve para eso. ¿Listo? Entonces, la idea de hoy pues es explicarles el ejercicio, qué es lo que ustedes van a hacer en esta evaluación final. Pues ya ustedes saben que el 30% de la nota de la actividad plan lector que debían entregar el domingo. Entonces, bueno, esa parte ya está culminada. Vamos ahora a hablar acerca del 70% de la actividad que corresponde, en este caso, a nuestro taller evaluativo. Entonces, ya les había anticipado que para el final no íbamos a tener un examen escrito, en plataforma Moodle, digamos, típico como ABCD, sino que vamos a tener un taller evaluativo. Nicolás, pues en plataforma les había dejado como plazo el 24 de mayo, ¿no? Que el 24 de mayo era el domingo. Bueno, entonces les decía, la actividad del tercer corte de nuestro taller evaluativo va a ser similar, con ciertas diferencias, aunque similar en el sentido en que van ustedes a realizar la actividad, pueden trabajarlo individualmente o pueden trabajarlo en grupos, como ustedes prefieran. Pueden trabajarlo como ustedes prefieran, individualmente o en grupos. Bien, sí les pido, muchachos, que por favor en este momento, en estos próximos 5 minutos, a través del grupo de WhatsApp, no por interno, sino al grupo de WhatsApp, me confirmen sus grupos de trabajo, porque si hay una pregunta en la que varía para cada grupo el país donde tienen que hacer el análisis. Entonces les pido que por el grupo de WhatsApp ustedes me escriban grupo de trabajo y se ponen ya sea individualmente, igual confirmen quienes trabajan individualmente, quienes trabajen en el grupo, así sea el mismo con el que han venido trabajando a lo largo del semestre, confirmen nuevamente el grupo de trabajo, o si están trabajando en un grupo distinto, es decir, también en grupo pero diferente al que han trabajado previamente, por favor también en el grupo de WhatsApp me confirman esos equipos de trabajo. Yo por WhatsApp les voy a estar respondiendo a cada grupo de trabajo qué país les correspondería trabajar en esa pregunta, que ya se las voy a explicar. Bien. Entonces les voy a compartir pantalla para explicarles la actividad. Van a notar que el diseño del taller de este corte pues es un poco más, digamos que un poco más ágil, en el sentido en que no van a tener que diseñar una denuncia ni ante un comité ni ante el sistema interamericano, sino que se trata más de un ejercicio de argumentación. Ok. Bueno, aquí pueden ver el taller. ¿Se está viendo la pantalla? No, profe. No, profe, no se ve. Sí, profe, yo la veo. Sí, profe, yo también la veo. Ahí. Ay, yo no la veo, profe. Ay, ya, profe, sí. Okay. Profe, Es que está mire, como un a mí me poquito lento. aparece, profe, a mí me aparece Sí. en la principal está usted y en la Sí. secundaria está el del taller, pero solamente la ve Sí. usted bien. Profe, a mí no me aparece. Ok, a quienes no les aparezcan, yo les hago una recomendación. A veces Tampoco me tiene aparece. esa cuestión. Pasen la imagen. Bueno, ustedes saben que ustedes pueden fijar un video, ¿no? Ustedes se van encima de la imagen y le dan clic como en un clavo, se me fue el nombre, un Sí, chinche, ¿no? profe, ahí hay una campanita que dice fijar la pantalla completa. Exacto. Ahí donde Entonces ustedes le dan clic ahí en el taller evaluativo para que esa sea la imagen, aunque usualmente queda como principal cuando se comparte. Pero si no la están visualizando, lo que yo he hecho cuando me ha pasado es que le doy clic en otra imagen de algún compañero y luego me devuelvo a la imagen compartida y ahí sí carga, no sé por qué, pero me ha pasado que ahí sí carga. Entonces hagan el ejercicio
para que puedan visualizar de mejor manera. ¿Listo? Bueno, entonces yo les voy a enviar de la misma manera que en el segundo corte, les voy a enviar a sus correos institucionales el taller evaluativo. Bien. Es importante como primera instrucción que ustedes lean las preguntas antes de responder. ¿Listo? Léanlas, socialícenlas en su grupo de trabajo para que haya una discusión. Ustedes tienen acceso a su material de estudio, a las diapositivas, a las grabaciones que están en YouTube, que están en el chat de WhatsApp. Hay recursos en línea que ustedes ya han accedido. Bueno, tienen acceso a todo ese material, pero lo que más me interesa ver es el análisis y argumentación, es decir, que ustedes escriban en sus propias palabras, ¿de acuerdo? No me interesa tanto que me copien y me peguen una cantidad de información de internet, porque eso no me muestra realmente que ustedes entiendan la respuesta y sobre todo que es un ejercicio de argumentación. Quisiera que no pasara lo que pronto vi en algunos trabajos del segundo corte, que les decían, por ejemplo, cuáles son los derechos violados y solamente copiaban y pegaban 3 artículos y no ponían los derechos que yo encuentro violados. Es decir, copiaban y pegaban 2 artículos y ya, sin ponerle por lo menos un párrafo donde digan algo de parte de ustedes. Entonces, las respuestas que sean completas, ¿sí? Los derechos que nosotros consideramos violados son, pueden sí poner los artículos, pero expliquen algo, ¿no? Lo hemos violado por esto, esto y esto, ¿bien? Que no sea solamente copiar y pegar algo porque no se evidencia de esa manera la argumentación, ¿listo? Para la realización del taller evaluativo, pues se tienen 24 horas, es decir, tendrían hasta el miércoles 27 de mayo hasta las 23:59 para entregar la actividad en plataforma Moodle. ¿Qué sí es de gran importancia? Es de gran importancia que cuando ustedes hagan la entrega de la actividad, ya sea en el encabezado o en una portada, ustedes indiquen de manera expresa quiénes integran el grupo de trabajo. Así sea individual, pero expliquen lo que quede claramente allí. El corte pasado ocurrió con un grupo que no pusieron las personas completas del trabajo y eso pues por supuesto hubo una persona que se quedó sin el 70% de la nota y luego pues decía, profe, pero yo por qué, y bueno, es que no presentaste la actividad. No, yo sí hice la actividad con mi grupo de trabajo, no te pusieron en el grupo de trabajo. Recuerden lo que hemos dicho, ¿no? Todas las personas tienen que aparecer allí, no se aceptan reclamaciones por eso después. Entonces, por favor, eviten ese tipo de inconvenientes para que no hayan problemas más adelante, ¿no? Siempre revisen, constaten muy bien quiénes son sus grupos de trabajo, ¿no? Usualmente en parejas no hay tanto inconveniente. El problema a veces que he visto con parejas es que no suben ningún nombre, entonces le queda la nota solo al que sube la actividad en la plataforma Moodle. Entonces, pongan muy bien su equipo de trabajo. Bueno, teniendo eso claro, entonces, vamos a ver la dinámica del cuestionario. Bien, el cuestionario está dividido en 2 partes. En una primera parte ustedes van a encontrar preguntas de verdadero y falso, ¿de acuerdo? Entonces, esa primera parte es relativamente sencilla. Lo que les pido es que por favor ustedes hagan un ejercicio muy consciente. Este es un taller evaluativo y tienen todas las facilidades para que no estén preguntándole al otro grupo, ¿usted qué va a poner? ¿Usted va a poner si es verdadero o es falso? No, muchachos. Aparte creo que ustedes están en 9º semestre, ya son abogados, tienen ya una formación ética. En este caso, pues es un taller para ustedes. Tienen todas las facilidades, no necesitan ponerse a preguntarle al compañero usted qué va a poner, entre otras cosas, porque yo no espero no encontrar respuestas exactamente iguales. Es decir, por supuesto, en algunos aspectos que tienen una fundamentación similar o quizá igual, pero cada grupo tiene una reacción diferente. Entonces, no se anden pasando las respuestas porque no acepto respuestas. Si todos tienen exactamente la misma reacción, la misma, pues obviamente es copia. Entonces, por favor, que sea un ejercicio consciente, redáctenlo en sus palabras. Cada uno podrá encontrar quizá una misma fundamentación. Ah, sí, es el artículo tal.
Bueno, pero redáctenlo en palabras de ustedes, ¿no? Que haya un ejercicio de análisis, de argumentación. Además que el taller está muy fácil, entonces pues sería bastante antiético que se hiciera una actividad de esta, pues definitivamente estas son circunstancias, la cuarentena y todo lo que estamos viviendo, que nos hacen reflexionar como personas, como sociedad y en este caso también como estudiantes. Y desde estudiantes, pues lo que ustedes deben tener claro es que más allá de estudiar para una nota, están estudiando es para su vida, están estudiando para que todos estos aspectos que hemos estudiado, pues ustedes luego los apliquen. Entonces, véanlo de esa manera para que no hayan ejercicios antiéticos dentro de la evaluación. En ese aspecto, entonces, las preguntas que ustedes van a encontrar van a ver que son postulados, es decir, afirmaciones, en donde se les pide que ustedes indiquen si ese postulado, esa afirmación o esa hipótesis es verdadera o es falsa, ¿de acuerdo? Entonces, lean bien la pregunta, pero además de señalar si es verdadero o falso, ustedes deben hacer una explicación de por qué lo que ustedes están diciendo es verdadero o falso. Es decir, si ustedes dicen que es verdadera, deben explicar por qué es verdadera. Si ustedes dicen que es falsa, deben explicar por qué es falsa, ¿de acuerdo? Para esa explicación, como les decía, ustedes pueden acudir a las fuentes que ya tenemos, las diapositivas, los tratados internacionales, las páginas web de organismos internacionales, etcétera. Como les decía, no debe ser, y aquí se los pongo en la dinámica de la actividad, no debe ser una simple transcripción, porque es verdadera, y pegan el comité de la ONU, bueno, y pegan un párrafo sacado de la página de la ONU, donde dice que es el comité de la ONU, que quizá ni siquiera pues tiene completamente sentido o no le da verdadera explicación. Ustedes, como les digo, pueden sacar, pueden extraer información, cítenla por favor, porque por ahí encontré un trabajo que era plagio en el sentido en que lo que les decía, se fue a la página del comité y en las respuestas de cuál es el comité competente, en lugar de explicar cuál era el comité competente, se fue a la página de la ONU, copió un párrafo donde decía que era el Comité de Derechos Humanos y lo pegó. No puso comillas, no citó, no indicó dónde sacó la fuente, es decir, eso daba a entender que esa redacción era propia, que no lo era plagio. Entonces, ojo con eso, está bien que ustedes citen, pero indiquen de dónde sacó. Por ejemplo, en otro caso, encontraba una persona que efectivamente habían sacado algo de una página web, pero así lo indicaban, ¿no? La Embajada de México explicó que, ¿sí? Entonces, está bien que ustedes hagan consulta externa en las fuentes que hemos estado revisando, tratados, páginas web, sí, pero cítenlo, muchachos. Y que la cita no sea lo único que esté en la explicación. Acá les decía, ustedes pueden indicar fundamentos históricos, fundamentos jurídicos. Cuando hablo de fundamentos jurídicos, hago referencia a tratados internacionales, declaraciones, etcétera. Y conceptuales, pues, ¿qué se entiende que es el comité? ¿Qué se entiende que es el sistema? Etcétera. Es decir, ustedes pueden hacer la fundamentación. La idea es que lo hagan lo más completo posible, porque pues tienen todos los recursos a su mano. Pero como les digo, pues la idea es que haya una explicación clara de por qué el grupo entiende que esto es verdadero o falso. En general, pues de todo esto hemos hablado en las clases, en muchos casos incluso se los puse como ejemplo dentro de las clases que tuvimos. Por lo mismo, pues básicamente ustedes van a encontrar de una u otra manera, de manera directa o indirecta, esto en las diapositivas. Pero como les digo, pues la idea no es que haya una mera transcripción de diapositivas, sino que ustedes lo expliquen en sus palabras, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el ejercicio inicial, pues noten que la primera parte realmente es muy sencilla, es simplemente indicar si es verdadero o falso y por qué. ¿Listo? Entonces, ustedes ahí encuentran las diferentes preguntas de la primera parte y de la segunda parte son dos preguntas, ¿de acuerdo? En esta segunda parte, cada pregunta vale una unidad, es decir, es donde se espera el mayor análisis y argumentación. Bien. Esta primera pregunta tiene que ver con lo que vimos en nuestra última clase sobre los principios de derecho internacional humanitario. Entonces, se plantea un caso para que ustedes expliquen en ese caso qué principios de derecho internacional humanitario se estarían violando y por qué. ¿De acuerdo? Entonces, ya ustedes hacen la explicación de qué principios. No están necesariamente todos los principios, vean bien
cuáles se pueden ver reflejados y cuáles no. Y a partir de ello, pues hacen la explicación. ¿Listo? Y finalmente van a encontrar un caso de una persona que quiere acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bien. Para este caso es en el que yo les pido que los grupos me confirmen a través del WhatsApp cuáles son sus grupos de trabajo. ¿Para qué? Para que a partir de ello yo les voy a estar planteando este caso, porque yo les digo aquí en el supuesto de hecho, se va a presentar una denuncia contra un Estado americano. Bien, entonces la idea es que cada grupo lo analice reemplazando Estado americano por el país que yo les hago mención dentro del WhatsApp. ¿Listo? Entonces aquí se les pide que con base en lo anterior se sirva a explicar unos aspectos. Bien, aquí les digo tener en cuenta la respuesta, para las respuestas el estado que les haya correspondido indicado por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces ahí necesariamente pues el análisis varía de acuerdo al estado que les haya correspondido. Ya ustedes saben que hay que tener en cuenta por acudir al sistema interamericano, ya saben, declaración americana, convención americana, etcétera. Bien. Entonces, toda esa parte ustedes ya lo saben. Aquí les dejo un link de utilidad frente a las firmas de los tratados multilaterales del sistema interamericano. ¿De acuerdo? Recuerden que en general todas las circunstancias que se plantean son analizadas, es decir, a veces hay personas que dicen, bueno, es que yo estoy estudiando un tema de comunidades indígenas, pero en la convención no dice la palabra comunidad indígena, entonces no tienen derechos. No, pues recuerden, con las sentencias que estuvimos analizando, ya hablábamos acerca de justamente estos aspectos que ustedes pueden analizar, que no necesariamente para que las comunidades indígenas tengan derechos, pues no necesita que se diga comunidad indígena, ¿no? Recuerden que los tratados en general van dirigidos a cualquier persona. Lo que hay que hacer es revisar, por ejemplo, si ustedes no lo tienen claro, pues revisen muy bien sus compañeros cuando expusieron estos casos. Este supuesto derecho, por ejemplo, es muy similar a un caso que expuso uno de sus compañeros. Entonces pueden revisar para el análisis la jurisprudencia de la Corte Interamericana relacionada con este tipo de hechos, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver qué tipo de derechos se analizaron, cómo se vieron violados, entonces puede servirles de base, ¿no? La idea es que aquí retomen un poco lo que ustedes vieron en las exposiciones de sus compañeros. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a mirar en ese caso en concreto? Van a responder 5 preguntas. Si es posible o no presentar la petición ante el sistema interamericano. ¿Ante qué organismo presentarían la petición? ¿Qué instrumento internacional? Recuerden que cuando hablo de instrumento internacional estoy haciendo referencia a declaraciones, tratados, convenciones, pactos. ¿Listo? Entonces, ¿qué instrumento internacional invocarían como violados y qué artículos invocarían como violados? ¿Sí? Si ustedes consideran que en este caso se agotaron o no recursos internos y si ustedes consideran que la comisión en este caso podría elevar el caso a la corte, ¿sí? Contra el estado que les correspondió. Por supuesto, en ese caso, pues hay que mirar muy bien todo el tema de ratificación, ¿no? de los tratados para que den una respuesta adecuada. ¿Listo? Entonces, primera parte, simplemente explicación, verdadero o falso y su explicación. Y en el segundo caso, pues simplemente responder a la pregunta. ¿Listo? Como les digo, les reitero, no tienen que hacer la denuncia, simplemente es responder a los cuestionamientos que allí se les están planteando. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta respecto a la actividad? No, profe. Ok. Bueno, muchachos, entonces esa es la actividad, pues ya finalizando esta sesión van a van a encontrar el taller evaluativo en sus correos electrónicos y les voy a estar enviando y también habilitando la entrega en la plataforma Moodle. ¿Listo?
Bueno, me están diciendo del tiempo, muchachos. En este caso, pues estamos hablando de de una actividad mucho más sencilla que en la del segundo corte, eh, porque realmente pues es en general un análisis muy de verdadero o falso. A lo sumo, como lo hicimos con el otro grupo, les podré dar medio día más, es decir, hasta el jueves a mediodía, porque realmente la actividad es mucho más corta que en la del segundo corte. ¿Listo? Y realmente pues la idea es que ustedes hagan un ejercicio consciente y dar, en el caso, pues digamos que era diferente en el segundo corte que había que realizar la denuncia, en este caso pues las preguntas son mucho más concisas, ¿no? Recuerden pues la explicación no es que tengan que escribir un tratado internacional, no es un parrafito, ¿no? Con una breve explicación de por qué están afirmando que es verdadero o falso. ¿Listo? Entonces, la habilitación pues se las doy entonces hasta el jueves a mediodía, pero no puedo dar más allá de eso también, a efectos también de garantizar imparcialidad. Manuela nos pregunta a qué horas, ya una vez finalizamos aquí, pues yo voy al correo institucional y se los estaría remitiendo, es decir, en 10 minutos, 5 minutos, bueno, dependiendo del internet, que si coopera o no coopera, estaría más o menos por tardar en 10 minutos en sus correos electrónicos, ¿de acuerdo? De todas formas, pues tienen la posibilidad, en caso de alguna consulta, pueden escribirme al WhatsApp. Lo que les pido es que no me vayan a decir, profesor, ¿es verdadero o falso? Porque pues no les voy a decir si la respuesta es verdadero o falso, ¿no? La idea es que ustedes hagan algún análisis, pero si tienen alguna duda en puntual, ¿no? Frente a un aspecto genérico, pues por supuesto les atiendo la inquietud por WhatsApp. No esperen que les diga, sí, eso es verdadero, sí, eso es falso, no, pero si ustedes tienen alguna inquietud en particular, pues me lo pueden comentar a través del WhatsApp. ¿Listo? Bueno, muchachos, y de la misma manera, una vez tenga la grabación en YouTube, se las comparto al grupo para que quienes quieran retroalimentar la explicación, lo pueden hacer. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, inquietud, muchachos? No, profe, está bien, muchas gracias. Gracias, profe. ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces desearles muchos éxitos en la realización de su taller evaluativo. Les reitero que sea un ejercicio de autoevaluación, por favor, mucha honestidad, mucha aplicación de la ética. En este caso, pues desde estos pequeños momentos es de donde se debe realizar el comportamiento pues más ético, ¿no? Pues ahí no van a tener un policía ni nada, entonces sí les pido pues un ejercicio muy consciente, muy realista y muy honesto. ¿Listo? Bueno, ¿algún otro comentario antes de finalizar? No, señora. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias por su presencia. Ya, si hay alguno que no me haya mandado el grupo al WhatsApp, por favor realizarlo prontamente ya les voy a enviar pues, la información de los estados que les correspondería. Bueno, Muchas profe, gracias por su gracias. presencia el día de hoy. Gracias, profe. Muchas gracias por la presencia y cualquier inquietud pues quedamos pendientes. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Adiós, adiós, profe. Chao, que estén muy Hasta bien. luego.